derecho constitucional, entre otras cosas, nació para el estudio de la distribución del poder y el control del mismo. Y claro, hoy ya, en la tercera década del siglo XXI, este poder es multiforme. Sin embargo, desde siempre se han mantenido tres: el poder de legislar, el poder de administrar y el poder de juzgar. Aunque en verdad ha sido un desarrollo, si se quiere, asimétrico, porque como que lo político ha concentrado más el poder, el legislar y el administrar, y siempre a placer ha llegado el de juzgar. Sin embargo, hoy parecen haberse nivelado. Es más, en algunos casos, por los extravíos que puedan tenerse en la legislación o en la administración, el poder de juzgar ha cobrado una enorme importancia. Y es que, claro, entre esos actos de poder, el legislativo lo hace mediante una norma llamada ley, el ejecutivo lo hace mediante una norma llamada decreto, y el Poder Judicial lo hace mediante una norma llamada sentencia, que es el resultado del proceso. Y entonces, si el Poder Judicial está para controlar el poder del Ejecutivo y del Legislativo, entonces podemos concluir que el gran método para controlar el poder es el proceso. Y entonces es por ello que en un proceso nunca puede darse una preferencia al Estado, que es el poder, sino siempre y sin ninguna excepción pro homine, siempre a favor de la persona. Y a partir de acá es que justamente si esa sentencia significa el control del poder, cuando se trata de protección de derechos fundamentales, cobra una importancia capital. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la sentencia de amparo. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, cuando se desarrolla el denominado derecho procesal constitucional, pareciera en algunos casos que excede, que desborda lo establecido desde siempre en el proceso. Y es que, claro, tiene una naturaleza particular. Y entonces la política jurisdiccional puede establecer algunos cambios. Lo que no puede variar es la esencia de un proceso. Por ello, analizaremos la sentencia de amparo en tres momentos. El primero de ellos, visto desde la teoría general del proceso. Es más, en muchos países de Latinoamérica el amparo está regulado como un proceso ordinario más. Y en ese sentido, la sentencia tendrá la clásica división en su estructura tripartita. Una parte expositiva donde se narran los hechos, una parte considerativa donde está todo el razonamiento y la argumentación jurídica con lo probado, y por último una parte resolutiva donde viene la decisión justamente sobre el amparo. Sin embargo, este modelo de sentencia de amparo es, digamos, el de menor desarrollo. Un segundo momento es presentar la sentencia de amparo desde su propia naturaleza, es decir, la protección, el abroquelamiento, el amurallamiento de los derechos fundamentales. Y es por ello que acá comienzan las grandes diferencias, porque siendo el proceso de amparo accionado inclusive por una persona que sostiene que se le ha vulnerado un derecho fundamental, a veces la sentencia no tiene solamente ese alcance interpartes, sino más bien la sentencia tiene un alcance erga omnes, en sede nacional, fundamentalmente en tres momentos. Cuando se establece un precedente constitucional que tiene un alcance para todos los poderes del Estado y toda la ciudadanía. Es una suerte de labor legiferante que realiza el Tribunal Constitucional. Un segundo momento es cuando se dicta la denominada doctrina jurisprudencial vinculante, que sobre todo en los últimos años ya aparece de manera expresa y con su apellido materno de vinculante, como para que no queden dudas de su alcance general. Y un tercer momento es cuando se declara el denominado estado de cosas inconstitucional, donde acá el Tribunal Constitucional lo que está realizando es una labor ejecutiva, porque dicta políticas públicas.
Es cierto, ¿hasta dónde puede un órgano jurisdiccional, por muy supremo intérprete de la Constitución que sea, puede legislar o puede dictar políticas públicas en sendos programas que ustedes lo encuentran en el playlist de Tribuna Constitucional? Ya lo hemos analizado. El propósito ahora es establecer que estos tres momentos, precedente, doctrina jurisprudencial y estado de cosas inconstitucional, la sentencia de amparo tiene un alcance erga omnes, por lo cual esa división tripartita de su estructura ya no alcanza. Hay que fortalecerla y es ahí donde ya no aparecen 3 partes, sino 5 partes en la sentencia de amparo. La primera de ellas es la denominada razón declarativa o axiológica, que viene a ser la misma parte expositiva, pero con un mayor desarrollo sobre la trascendencia de la decisión que se va a tomar, en rigor del derecho fundamental o el valor constitucional que se discute. En segundo lugar, viene un símil de la denominada parte considerativa, pero esta vez reforzada, vigorizada, potenciada, ya que ingresa la ratio decidendi, la parte más importante, la razón de la decisión, la argumentación, la justificación, el razonamiento. Ingresa la obiter dicta, ese dicho sea de paso, no es un tema menor. Ahí es donde se van consolidando algunos conceptos que no están desarrollados en la legislación. Y por último, la razón normológica, es decir, cuál es el artículo de la Constitución, del Código Procesal en que se va a sostener la decisión, o muchas veces en qué sentencia, sea nacional o sea supranacional. Y por último, la denominada parte resolutiva también coincide con el llamado decisum, de tal manera que allí ya no tenemos las 3 partes, sino que las clásicas 3 partes se dividen en 5. Razón declarativa o axiológica, ratio decidendi, obiter dicta, razón normológica y fallo o decisum. De tal forma que esto sería la justificación para que la sentencia pueda tener un alcance mayor. La división tripartita generalmente es hecha cuando el efecto es interpartes. Y por último, lo que ha señalado el Código Procesal Constitucional peruano en su artículo 52 acerca de la sentencia del proceso de amparo. Esto constituye una verdadera novedad debido a que los códigos procesales de los procesos ordinarios normalmente no tienen un artículo o un capítulo dedicado a la sentencia. Insisto, la sentencia es el acto de normación, es la expresión del poder, es el resultado de todo lo procesado. Sin embargo, aquí sí se da, y se da para señalar con puntualidad una serie de requisitos para que esta sentencia sea válida. Y entonces se señala, la primera de ellas, la identificación del demandante. Es fundamental porque en la demanda lo que se le exige es, oye, señálame cuál es el núcleo del derecho fundamental que te han vulnerado. Identificación del demandante. 2. La identificación de la autoridad, funcionario o persona responsable de la violación o amenaza del derecho constitucional. Es decir, las partes tienen que estar claramente diferenciadas. Tercero, la determinación de la vulneración o amenaza del derecho constitucional, o en todo caso, en una sentencia desestimatoria, ¿no? ¿Cuál es el derecho que no ha sido infringido o amenazado? O en todo caso, la determinación de aquella obligación incumplida por parte del Estado o de los particulares. 4. La fundamentación de la decisión. Y por último, número 5, la decisión adoptada, señalando de ser el caso bajo responsabilidad, ¿verdad?, cuál viene a ser el mandato concreto que el juez ha dispuesto. Por último, señalar que cuando decimos sentencia de amparo es de cualquier juez, no necesariamente del Tribunal Constitucional. Puede ser del juez especializado en constitucional, puede ser de la Sala Constitucional Superior y, claro, también del propio Tribunal Constitucional. Esta sentencia de amparo, insisto, cobra valor, se distingue, aparece a colores en una foto vintage, en una foto en blanco y negro, porque no solamente es el acto de normación, en este caso de los órganos jurisdiccionales, sino que además este acto de normación es el resultado, es la meta a la que va a llegar el proceso. Y cómo no,
sobre todo porque se va a controlar el poder. De eso es que justamente se tratan los procesos constitucionales. Aguardo les pueda servir esta información. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, difundirlo. Y ya sabe, los temas de amparo y los diferentes procesos constitucionales los desarrollamos en la amplia oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.